Escucha, medita y acciona la palabra de Dios. Bienvenido Domingo de Ramos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús siguió su viaje a Jerusalén. Cuando ya había llegado cerca de Betfagé y Betania, junto al monte que se llama de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente y al llegar encontrarán un burro atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle que el Señor lo necesita. Los discípulos fueron y lo encontraron todo como Jesús se los había dicho. Mientras estaban desatando el burro, los dueños le preguntaron por qué lo desatan. Ellos contestaron: porque el Señor lo necesita. Y poniendo sus capas sobre el burro, se lo llevaron a Jesús y lo hicieron montar. Conforme Jesús avanzaba, la gente tendía sus capas por el camino, y al acercarse a la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores comenzaron a gritar de alegría y alabar a Dios por los milagros que habían visto. Decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Hermanos y hermanas, bendigamos al Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, amor no es lo que decimos, sino lo que hacemos. Todos los años, hermanos, durante la Semana Santa, la liturgia de la Iglesia nos invita a introducirnos en el misterio de la pasión y de la muerte de Jesús de Nazaret. En este Domingo de Ramos nos toca leer el relato de la pasión de San Lucas. En el capítulo 22, versículo 14, 25, 34, 39, 71, 23 y 1 al 54, como corresponde al año litúrgico. Es una narración, hermanos, que ha venido precedida por la importancia que Jesús comunicó a los suyos al ir a Jerusalén. El relato de la pasión de San Lucas, hermanos, tiene como fuente el texto más primitivo de San Marcos y quizás también un primer relato que ya circulaba desde los primeros años del cristianismo para ser leído y meditado en las celebraciones cristianas. A eso, hermanos, se añaden otras escenas y palabras de Jesús de Nazaret que completan una pasión profunda y coherente, en la que, si bien los datos históricos están más cuidados que en San Marcos y en San Mateo, hoy, en nuestra escucha, medita y acciona, no lo escucharemos el texto porque es muy extenso. Pero vamos a abrir nuestra meditación. Se pretende explicar, hermanos, no solamente por qué mataron a Jesús, sino el sentido que el mismo Jesús dio a su propia muerte, como sucede en el relato de la última cena con sus discípulos. San Lucas, hermanos, nos ofrece la tradición litúrgica de las palabras eucarísticas en esa cena, que son muy semejantes a las de San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Pero además presenta las palabras de Jesús sobre el servicio, en las que considera que su muerte es necesaria para que el reino de Dios sea una realidad más real y efectiva en nosotros. Para nuestra reflexión, hermanos, San Lucas nos ha presentado durante su Evangelio a Jesús sembrando el bien como forma de acabar contra el mal en la vida. Sin embargo, el mal siempre tiene una última carta guardada: la muerte. La muerte, hermanos, es un enemigo constante del ser humano porque quiere imponernos su ideología y su miedo. Vive y disfruta sin mirar a tu lado.
a vivir que son 2 días, aunque haya que pisar a otro. No plantes el bien, no vivas tu bondad. Al final todo se acaba contigo. La muerte, al final, ya acabó con todo lo que es las relaciones entre las personas. Y por eso moriremos y nadie se acordará de nosotros. El relato de la pasión, hermanos, nos narra cómo Jesús afronta la batalla decisiva contra el mal y su brazo, íntimamente, que es la muerte. Jesús, hermanos, lo dice, lo afirma con palabras saturadas de divinidad. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego porque quiero, según lo afirma el texto también de San Juan en el capítulo 10, versículo 18. Sí, Jesús se lo dice al mal y a su muerte arrasadora. Para cada uno de nosotros, hermanos, el leer, escuchar este relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo es para meditar la experiencia de Jesús de Nazaret que hoy nos dice: yo entrego mi vida, tú me la quitas. Estas palabras, hermanos, son el resumen de todo el relato de la pasión, en el cual se va desvelando el misterio de la muerte en cada una de las escenas. Allí encontramos el verdadero poder de Dios Padre sobre la muerte. Allí sentimos que Dios Padre es nuestro velador delante de la muerte. O como le dijo San Pablo a los cristianos de Roma: si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Hermanos, la pasión del Señor no es una tragedia, sino el acontecimiento que imprime en la historia de cada uno de nosotros con la fuerza necesaria del proyecto salvífico. Por eso, hermanos, hoy nos toca meditar para acompañar a Jesús en esta pasión y a no generarle más dolor con una actitud de muerte que puede ser también generada por nosotros mismos. Atentos, hermanos, redescubrámonos para que seamos nosotros generadores de vida y ya no más de muerte y menos de sufrimiento hacia el otro. Recordemos, hermanos, que en ocasiones tenemos que abandonar la vida que habíamos planeado, porque ya no somos la misma persona que había hecho esos planes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros hoy. Hermanos, que el ingreso de la Semana Santa nos permita estar atentos y redescubrirnos para que seamos los primeros generadores de vida, comenzando de nosotros mismos, para otorgarla hacia los demás. Bendecida Semana Santa. Que así sea. Amén.